Segundo castigo. La cena de los dioses. ¿Te conté una vez lo que pasó con mi padre? Creo estar seguro que lo hice en más de una ocasión. Creía estar seguro que entendiste hasta el último de los detalles que me atreví a revelarte, y que solo eso había sido suficiente. Cuando tenía 10 años, vivía con mi familia, mi madre, una hermana mayor y un hermano pequeño. Aún recuerdo bien los nombres de ellas. Mi madre se llamaba Miriam y mi hermana se llamaba Lana, pero no recuerdo el nombre de mi padre, o de mi hermano menor. Ni siquiera recuerdo si era niño o niña, solo que era un bebé. Creo que así le decíamos todos siempre. Tal vez ni siquiera tenía nombre. Verás, mi padre parecía tener la idea de que, si el niño no sobrepasaba el primer año de vida, no valía la pena nombrarlo. Tal vez sea esa la razón, pero creo que el bebé tenía más de 2 años, según recuerdo. Yo admiraba mucho a mi padre cuando era niño. Era un hombre fuerte, quien nos mantenía a todos en la casa. Mamá se dedicaba a ordeñar las 2 o 3 cabras que teníamos, y mi padre se iba con los otros hombres del pueblo en el que vivíamos a cortar leña. Recuerdo que aún por aquel entonces, los días eran calurosos y las noches heladas como ahora, aunque, él a veces me contaba historias de cuando las cosas eran diferentes, historias de tiempos mejores, que ahora parecen tan lejanas que incluso podrían considerarse una simple fantasía. Cuando no iba a trabajar eran los días más felices, porque estaba con nosotros todo el tiempo, claro, cuando no se la pasaba durmiendo o quejándose del calor. Siguieron días aún más calurosos, las sequías se volvieron inmisericordes, y como si la falta de alimento y agua no fuera suficiente, un día, el calor del día se volvió tan infernal que el bosque se quemó. Fue una fortuna, tal vez, que solo perdiéramos a las cabras tras aquello. Tuvimos que dejar nuestra pequeña villa, no teníamos a dónde ir, pero como si tras la tragedia, algo bueno pasase, las carrozas de la reina no tardaron en llegar, carrozas negras, tiradas por córceles, de pelaje aún más oscuro que las cenizas que restaban del bosque donde mi familia había vivido por quién sabe cuántas generaciones. Dejamos esas tierras consumidas por el fuego. Tras una larga y congelada noche, llegamos a el que fue nuestro nuevo hogar por los siguientes 3 años. Ya con 13 recién cumplidos, era mi turno de ayudar a mi padre a trabajar. Ser conserje del castillo daba mucho menos que comer. Estábamos fuera todo el día, tallando pisos, limpiando reliquias tan antiguas como el Castillo Verde, una fortaleza gigantesca, pero que por alguna razón siempre estaba custodiada por muy pocos guardias. En sí, casi podría decir que había de 7 a 10 criados por cada armadura que rondaba por el castillo, que aunque fuesen seres colosales e imponentes, nosotros éramos muchos más. Tal vez eso fue lo que llevó a mi padre y a otros, a intentar hacer algo tan estúpido como intentar montar un motín desde dentro del castillo. Comíamos muy poco, todo el tiempo, aún menos que cuando vivíamos cerca del bosque. Como simple criado, mi padre ganaba mucho menos que cuando era leñador. Aun conmigo y mi hermana también trabajando, apenas ganábamos suficiente para que todos comiéramos algo. Aun con los rumores de que la reina era una hechicera sin corazón, no sé cómo todos ellos pudieron creer que lograrían vencerla. Estoy seguro que la envidia de su comida era lo que los alentó a todos, y el rumor de que su en aquel entonces, reciente parto le había debilitado tanto. Supongo que todos ellos creyeron que tendrían una oportunidad contra todo su poder. Yo no participé, aunque quizás lo hubiera hecho si me lo hubieran pedido. Seguramente mi padre no me dijo nada para protegerme en caso de que algo saliera mal. Probablemente lo más sabio que mi padre hizo alguna vez, aun cuando haya lamentado lo que pasó después. Se dice que el castigo para los traidores no es la muerte. En aquel entonces solo había 2 castigos, 2 sentencias de las que aún ahora, poco se sabe, pero ya ni me importa saberlas: la jaula y el calabozo. Castigos que, se dice, encierran hechizos siniestros que vuelven en un completo infierno cualquiera que elijas, pero, desde ese día, se instauró una tercera opción, que, por alguna razón, ahora es conocida como el segundo castigo. El gran banquete. Me parece que, en aquel momento, todos eligieron el banquete, puesto a que si bien eran solo rumores lo que pasaba en los otros 2 castigos, este al menos te permitiría volver a ver a quienes te importan.
veneno. Era lo que todos dábamos por hecho, una muerte rápida, parece contradecir cualquier otro de los castigos anteriores, solo comer en el gran banquete y regresar con tu familia. Probablemente todos en aquel momento pensaron en que el castigo era morir delante de las familias. Según mi padre nos contó, él solo eligió la comida, para que, si ha de morir, al menos, nos vería por última vez. Probablemente hubiera sido mejor que muriera delante de nosotros, pero fue todo lo contrario. Pasaron las horas, se hizo de noche, mis padres se fueron a la cama, mi madre no dejaba de llorar en ningún momento. Tal vez, aquello de no volver a verse nunca más, les llevó a hacer el amor, cuando seguramente, creyeron, que todos estábamos dormidos, pero lo escuchamos todo. Cuando habían terminado, mi padre le contó un poco más a mi madre sobre lo que había pasado en la cena. Sobre cómo mientras todos comían sin parar, la reina se sentó ante la mesa, con su pequeño príncipe en brazos, un recién nacido al cual le dio pecho en presencia de todos. Aun cuando el asunto era peculiar, muy pocos voltearon a verla por más de un instante. Cualquiera que fue el hechizo que tenía la comida, era muy poderoso, no podían parar de comer, aun cuando ya se sentían satisfechos. Comer, saborear, deleitarse ante aquellos platillos que solo tenemos el derecho de imaginar, pero nunca probar. Nunca debemos probar. ¿Cuántas veces se los he dicho? ¿Cuántas veces les dije que nunca prueben la comida? Y aún así, la tentación fue más grande. Cuando despertó la noche siguiente luego de que regresara con nosotros, mis padres estaban muy felices, aún estaba con nosotros, pero pronto nos dimos cuenta de que algo andaba mal. Desayunamos, estaba realmente hambriento, aun cuando nos había contado que no había parado de comer cuando se le sirvió el banquete. Su estómago gruñía como la mayor de las bestias, de su boca no para de brotar una cascada irrefrenable. Cuando mi madre se puso a cocinar, mi padre estaba impaciente, recuerdo cómo le arrebató el plato, y se apropió de todo lo que estaba a su alrededor, pero no era un hambre común, lo supimos desde el primer momento en que introdujo el primer bocado dentro. Escupió en la cara de mi madre. ¿Intentas jugar conmigo? Fue lo que dijo, furioso. Dio otro bocado, volvió a escupir, no era la comida, era tierra, o más bien, arena. No tardó en tomar otra cosa para intentar tragarla, con el mismo resultado, una y otra vez. Todo lo que se servía, todo se convertía en arena, cualquier cosa que imagines, pan, huevos, carne e incluso el agua que intentaba beber, al tocar sus labios se transformaba en aquello. Arena, seca, insípida, simple y vulgar, arena. Nunca lo había visto tan asustado, estaba blanco, envuelto en sudor. Tuvimos que apartarlo de la mesa, porque seguía intentando meterse todo a la boca, aun cuando ya era un hecho para todos lo que pasaría. Decir que se volvió loco, es poco, más parecía estar poseído por la desesperación de no poder saciar su apetito. Mi madre intentó consolarlo, le prometió que lo llevaría con los mejores sanadores, e incluso que de ser necesario, le suplicaría a la reina de rodillas para que le quitase esa maldición. No puedo imaginar, la angustia, la desesperación, la locura que provocaba en él. No era ningún secreto para nadie lo que él sentía, podíamos escuchar sus entrañas devorándose a sí mismas, con cada hora, cada minuto, cada segundo que pasaba. Su cuerpo atlético, no tardó en consumirse. En pocas horas, estaba tan delgado, que parecía un cadáver en vida. Ya para mediodía, no podía levantarse por sí mismo, temíamos que lo perderíamos esa misma noche. Mi madre y mi hermana, lo cuidaron hasta tarde, pero probablemente la noche en vela que habían pasado cuando los guardias de la reina se lo llevaron, provocó que ellas terminasen durmiéndose. Yo también me quedé dormido hasta que escuché los gritos del bebé. En su cuarto, todos fuimos a verlo, yo fui el último en entrar. Solo vi cómo mi madre era estrangulada por un demonio, un ser que no reconocimos, una criatura que sostenía una manta entre sus largos dedos, una manta ensangrentada, con apenas medio cuerpo de una pequeña criatura colgando. La sangre fluía de entre sus labios que resguardaba sus largos dientes, como una serie de tumbas o estacas en fila, en una mueca que asemejaba a una sonrisa. Hambre. Fue lo que dijo. Hambre, gruñó la criatura.
corrió hacia nosotros, mientras mi madre entonaba un grito desesperada. Mi hermana, que estaba armada con una pala, golpeó a la criatura. Esta retrocedió y cayó, golpeándose contra la cuna, y cuando estaba a punto de disponerse a decapitarlo con la misma, mi madre le detuvo. «Es tu padre», le suplicó. Ambos miramos. Estaba llorando, tirado en un rincón, suplicando, como si el golpe lo hubiera hecho entrar en sí. «¿Qué he hecho?» No, pero que me han hecho», lloraba mientras miraba tembloroso sus manos bañadas en sangre. Aún ahora, me es difícil creer si de verdad volvió a nosotros, al menos por ese instante. Porque, cuando mi madre obligó a mi hermana de bajar la pala y se acercó para intentar levantar a mi padre, la atrapó con sus manos. Antes de que pudiera pedirle que entrara en razón, él la mordió en el cuello, dio un bocado tan grande que casi la decapitó en el acto. Mi hermana tomó la pala, lo golpeó tan fuerte que la misma se rompió, pero logró derribarlo. De sus heridas despedían brea en lugar de sangre. Se levantó al poco tiempo. «¡Hambre!», gritaba y gruñía una y otra vez. Yo tomé un cuchillo de la cocina, el más grande que encontré, se lo clavé varias veces, en la cabeza, la espalda y el pecho. Intenté decapitarlo mientras mi hermana forcejeaba con él. No fue suficiente. Ella sobrevivió esa noche, pero murió pocos días después debido a las heridas que le había provocado, todo por interponerse entre él y yo, para protegerme de lo peor. Las armaduras negras fueron los únicos que pudieron contenerlo, a él y a otros 20 que estaban esparcidos por toda la ciudadela. Los encadenaron en los muros del castillo, donde se dice, aún permanecen. Ellos y nuevos adeptos, que cada cierto tiempo en su sentencia eligen el gran banquete en lugar del calabozo o la jaula. Hasta hace poco, solo quienes vivíamos cerca del castillo, creíamos en lo que había pasado, aun cuando muy pocos podían asegurarlo. Fuera de la capital se creía que era solo una historia que atemorizaría a los más jóvenes y a quienes quisieran meterse con la reina. Pero como sabes, desde hace apenas un año, el príncipe instauró una nueva tradición, donde invitaba a todos los pueblos, a un gran banquete, la cena de los dioses, y el mito se convirtió en verdad para todo el reino. Nadie está obligado a sentarse en la gran mesa, mucho menos a probar bocado. Todos están invitados, solo tienen que llegar al gran salón y disfrutar de las delicias. Pan dulce de todas las formas, tamaños y colores, carne de animales tanto exóticos como de granja, res, puerco, pollo, pato, bañadas en una salsa dorada o carmesí como la miel, frutas brillantes, jugosas y grandes. Platillos extravagantes, exóticos y refinados que la mayoría, nunca en su vida han probado siquiera. Lo que sea que uno imagine está presente, sobre una gigantesca mesa que abarca de lado a lado todo el salón. El año pasado, por suerte muchos me creyeron, y solo tuvimos muy pocos incidentes. Pero este último año, todo gracias a la sequía y hambruna que provocaron la muerte de cientos, o miles en todas partes, aun con lo que pasó la primera noche, este año, muchos ignoraron mis advertencias. Supongo que una vez viendo la mesa, el encanto de la comida era simplemente hipnótico. 13 personas comieron esa noche. Yo ordené que todos fuesen encadenados cuanto antes, incluido él, tu niño. Te advertí sobre ello, te dije que no te separaras de él en ningún momento, y ahora velo. Me llamaste monstruo cuando lo envié a que lo encadenaran junto a los otros. Te abofeté tan fuerte que temí que te había tumbado todos tus dientes cuando vi la sangre en tu rostro, pero no me disculpe, aun cuando algo dentro de mí se desquebrajaba al verte ahí en el suelo, llorando, suplicándome. Seguro te quebraste cuando lo viste agonizando entre sus cadenas. Me aseguré de no apartarme de ti los siguientes días. No podía obligarte a no verlo. Tal vez debí hacerlo. Tú lo veías, encadenado junto a los otros, con sus ojos cerrados, con la piel pegada a los huesos como si no hubiera carne en medio. Me suplicaste que le diera sepultura, sin importar cuánto te dijera que no podíamos estar seguros de si estaba muerto o no. Tú me insistías sin importar cuántas veces te lo explicara. Durante el día, ellos duermen.
Pasaron los días, las semanas, traté de estar contigo en todo momento para afrontar junto a ti el duelo, pero no podía cuidarte por siempre, tú lo sabías, y por eso cuando me hiciste creer que ya estabas mejor, y me fui a patrullar la zona junto a los demás, tú fuiste con él y lo desataste, de no ser porque me di cuenta a tiempo que me habías robado la llave, te habría perdido a ti también. Tuvimos que quitártelo, clavándole lanzas en el costado como una brocheta, te destrozó la cara, y casi mueres por confiarte. Pero él. Eso. Sigue vivo, o lo que sea que fuera ahora, esa cosa, aún despierta por las noches, sin importar que casi lo partimos a la mitad cuando te lo quitamos de encima. ¿Qué estabas haciendo? ¿Acaso te pidió que lo desataras? Probablemente sí, nadie sabe qué son esas cosas, son inteligentes, te engañan si eres demasiado tonto como para creerles. Seguro te suplico, lloro, te llamo mami, y tú le creíste que aún era él, que aún era tu niño. Sé que es duro, pero debes entender, que esa cosa ya no es nuestro hijo.